Biblia, 1 Timoteo 6, versículo 1 y 2. 1 Timoteo 6, 1 y 2. Ya nuestro hermano Ángel ya nos leía lo que este verso tiene preparado para nosotros, lo que el Señor tiene preparado a través de su palabra el día de hoy para nosotros. Recuerda que el apóstol Pablo está dando indicaciones muy puntuales ahora entre el trato, capítulo 5, entre el trato como iglesia, cómo tratar a los ancianos, a los líderes. Qué hacer, saber, como hemos dicho en muchas ocasiones, cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora esta relación o este tipo de relaciones que el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo ya no se quedan solamente en la iglesia. Por supuesto, en todo eso hay un propósito santo. Pero incluso como iglesia es importante que nosotros notemos y sepamos la trascendencia que tenemos en el lugar en el cual hemos nacido. Y la relevancia y la importancia que lo que como iglesia, como miembros de una iglesia y más aún que como miembros de una iglesia, como discípulos de Cristo, como personas que decimos ser cristianos, la importancia que tienen nuestros actos dentro de la iglesia y fuera de ello, en nuestras relaciones, muy puntualmente lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo, en nuestras relaciones incluso laborales, nuestras relaciones de trabajo allá afuera, cómo me comporto, qué hago, cómo respondo a mi jefe en el trabajo o a todas esas relaciones en las cuales yo soy tal vez subordinado, en las cuales yo tengo una persona que me da indicaciones y que yo tengo que cumplir. Eso por supuesto es dentro de la iglesia, pero como vamos a ver aquí, no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. Como ya leímos el texto, es importante hacer notar esto. Pablo está hablando de una relación que era muy común en el tiempo en el que está escribiendo esta carta. Está hablando de esclavos y de amos. No quiere decir que nosotros actualmente tengamos una relación de esclavos y de amos como necesariamente pasaba en ese tiempo. Lo que es importante que tú sepas es que nosotros tenemos en la mente muy marcado estas relaciones de esclavitud conforme a nosotros lo que vimos en el siglo antepasado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cómo había un maltrato, cómo había algo que los jefes los amos habían desvirtuado la posición que Dios les había dado y entonces maltrataban a las personas, los golpeaban, etcétera. Muchas de estas circunstancias que definitivamente son un hecho. Y de hecho, esa situación dice o decía en un libro que se llama Esclavo, justamente de John MacArthur, él dice esto, que como cuando se hicieron las traducciones, por ejemplo, de la Reina Valera, particularmente, muchas de las traducciones que se hicieron de la Biblia se hicieron en tiempos donde la esclavitud era algo muy cruento, ¿no? La gente sufría, eran azotados, golpeados. Entonces, cambiaron de alguna manera para no hacer tan fuerte, porque si a alguien le decías esclavo, lo remitías 100% al maltrato, ¿no? Pero eso no es lo que necesariamente pasaba en el tiempo bíblico o en todas las culturas, ¿no? Una relación de esclavo no era necesariamente marcada por el maltrato. De hecho, muchas veces un esclavo era alguien como de la familia, ¿no? Alguien que vivía con ellos, estaba con ellos, comían juntos, se sentaban a la misma mesa, que lo hacía esclavo, bueno, que él era subordinado a las personas, a sus amos, y entonces él tenía que obedecer, tenía que responder, tenía que ser obediente, pero no es que hubiera un maltrato, ¿no? Por eso muchas veces en la Biblia, en la Reina Valera, oímos la palabra o leemos la palabra siervo, ¿no? Se tradujo más bien siervo, y nosotras a la connotación siervo le damos algo diferente, ¿no? Cuando decimos viene el siervo de Dios, hasta le damos una connotación como de altura, ¿no?
pero la palabra que se tradujo en la Biblia como siervo literalmente es la palabra doulos, que precisamente se tendría que traducir como esclavo, ¿no? Y de hecho a Jesús, lo vamos a estar viendo más adelante, muchas veces, o al Señor, muchas veces se le menciona con la palabra griega que se ocupa para amo, que es la palabra griega despotes, lo vamos a ver más adelante, que era un amo. De ahí viene la palabra déspota, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros, en nuestra cultura, por supuesto, tiene una connotación negativa, ¿no? Alguien déspota es alguien que no tiene consideración, etcétera. Por supuesto, no podemos pensar eso de Cristo. Entonces, la relación de esclavo y de amo, ¿no? De doulos y déspota, ¿no? O de despotes, literalmente usando la palabra griega, no estaba necesariamente marcada por el maltrato ni por los tratos inhumanos, etcétera. Más bien están describiendo la relación laboral que se daba en esos entonces. Repito, el ser humano, como desvirtúa todo, definitivamente desvirtúa esta relación laboral. Vamos a volver a 1 Timoteo 6, verso 1. Dice así: todos los que están bajo el yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que en el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Como ya veíamos, como ya platicábamos, la esclavitud en este entonces era un componente social del mundo grecorromano del primer siglo, ¿no? Era la relación laboral entre aquellos que servían o aquellos que ejecutaban y aquellos que daban las indicaciones, pero eran más bien personas que eran empleados. Quizá hoy, haciéndolo práctico a nuestro tiempo de hoy, es un empleado y un empleador, ¿no? Si tú tienes un jefe, ¿no? A lo mejor te suena duro que te diga esclavo. Bueno, definitivamente el término bíblico implicaría más bien eres un subordinado a las indicaciones que tu jefe te dé, ¿no? Y si tú eres un amo, no quiero decir que tú que seas dueño de la vida de las personas, sino que el Señor te ha puesto en una relación laboral en la cual puedes dar indicaciones y alguien, por la situación laboral, está obligado a recibir esas indicaciones y a obedecer. Entonces, como ya te decía, los empleados domésticos, por ejemplo, las personas, muchos personas de dinero, por ejemplo, que tenían ciertas posibilidades, ¿no? Tenían a sus esclavos domésticos, que eran más bien como su asistente personal, ¿no? Andaban con ellos, les ayudaban con lo que llevaban, les cocinaban incluso, etcétera, ¿no? Pero repito, no implicaba necesariamente una cuestión negativa. Entre esos esclavos había, por ejemplo, cocineros, artesanos, maestros, etcétera. Muchas personas que eran, repito, solamente empleadas, que estaban obligados, como hoy, si tú tienes un contrato laboral, ¿no? Cuando tú firmaste un contrato laboral o cuando tú apalabraste el trabajar a cierto lugar, hay ciertas características de tu trabajo que implica que obedezcas lo que te dicen tus superiores, ¿no? Si tú eres, no sé, si eres empleado de una panadería, pues lo que tienes que hacer es pues hacer el pan, ¿no? O todo lo relacionado a eso. Entonces, más bien se trataba de un sistema de empleo, un sistema que se ocupaba en esas épocas. Y cuando la Biblia dice bajo el yugo, ¿no? Dice, porque leíamos, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud o de esclavos, no está describiendo una relación insana o de maltrato, sino era una expresión coloquial de alguien que se sometía a la autoridad laboral que tenía, ¿no? La palabra esclavo, literalmente, que se menciona, ya la dijimos, es la palabra que quiere decir doulos, que literalmente significa una persona que está en obediencia o sumisión a otra persona, una persona que obedece. No quiere decir que es maltratada, que es golpeada, que es llevada a tratar o tratada de manera mal, inhumana, etcétera, sino es simplemente una persona que es sumisa, obediente a la voluntad de otra persona. Y la palabra griega amos,
Ya te decía, es la palabra griega despotes, así como suena, ¿no? Que, repito, no tiene la connotación de ser alguien áspero o cruel, sino más bien alguien que está al mando de una institución, de un lugar, de una casa. Y repito, esto hace alusión, o muchas veces la Biblia ocupa esta palabra despotes para describir o para referirse a Cristo, ¿no? En esta cultura, en la cultura griega puntualmente, en donde estaban establecidos la iglesia de Éfeso, estas dos palabras iban juntas, ¿no? Si había un amo, tenía que haber un esclavo. Si había un esclavo, tenía que haber un amo. Algo importante, esto no hacía dos clasificaciones de personas, una más valiosa que otra. Quiero decir, alguien que fuera empleado o esclavo de una familia o de una persona, no por eso tenía la obligación de ser esclavo de todos, ¿no? Por eso dice, consideren a sus propios amos, a sus propios amos. No está diciendo, considera a todos los amos como tus amos, ¿no? Sino considera a aquella persona a la que le rindes cuentas, considera a tu jefe en el trabajo, ¿no? Como alguien digno de doble honra o de honra, como lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, no es que fuera un esclavo y saliendo se convertía en esclavo de todas las personas. Es algo muy parecido a como dice el apóstol Pablo, enseña a las mujeres que sean sujetas, pero dice a su propio marido, ¿no? No dice mujeres sean sujetas a todos los maridos del mundo, o mujeres sean sujetas a todos los hombres, ¿no? Tú como mujer no tienes obligación de ser sujeta a todos los hombres que pretendan hacerlo, ¿no? Tu labor, el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser sujeta a tu propio marido, ¿no? Por la relación familiar, etcétera. No es el tema de hoy, pero bueno, solamente tienes la obligación de ser sujeta a tu esposo, no a todos los esposos. Por eso es la misma expresión que le dice a los esclavos, tengan a sus propios amos, ¿no? Porque imagínate, muchos de estos esclavos, por ejemplo, estaban en su relación laboral, en los pueblos, en Éfeso, donde vivieran, y eran esclavos de una familia. Y después, ese esclavo y amo, por ejemplo, llegaban a la iglesia y de pronto el esclavo era el pastor de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y el pastor de la iglesia, dentro de la connotación de la iglesia, tenía autoridad espiritual, ¿no? de su amo. No era una relación laboral, era una relación eclesiástica, ¿no? Por eso no estoy hablando de un valor, que el que decir una persona es esclavo o es empleado no es un juicio de valor, es una relación laboral que incluso puede tener diferentes contextos, ¿no? Estos esclavos que eran esclavos afuera, llegaban a la iglesia y eran los líderes espirituales, entonces sus amos afuera se sometían a la voluntad de sus pastores, que resultaba que eran sus esclavos. Por eso no es una condición general, sino una condición específica para aquellos a quienes trabajan o tienen una relación laboral. Estos principios que nosotros vemos, aunque el sistema laboral, ¿no? En ese tiempo no existían, por ejemplo, contratos o una junta de conciliación y arbitraje, o no existían todas esas cosas. Las relaciones laborales eran diferentes. Definitivamente hoy han cambiado esas relaciones laborales en la actualidad. Pero hay principios que nosotros observamos aquí, que aunque el sistema económico lleve a una relación laboral diferente, definitivamente hay un principio bíblico que yo debo cuidar cuando voy a trabajar. Hay un principio bíblico que está establecido aquí que yo debo vigilar en mis relaciones cuando yo soy un empleador o cuando yo soy alguien que tengo que estar subordinado o obedeciendo a los supervisores, a las personas que están haciendo este trabajo de supervisión, ¿no?
Bueno, seguimos leyendo. 1 Timoteo 6, dice, verso 1 otra vez, dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Ya explicamos, ¿no?, que no se trata, y vamos a insistir, y casi al final vamos a retomar un poco esta cuestión del maltrato, o si hay un límite en esta obediencia, etcétera. Pero está diciendo todos aquellos que tengan un amo, alguien a quien rendirle cuentas, alguien tal vez que te paga por su trabajo, o alguien que el Señor ha puesto en autoridad sobre ti. Dice aquí una palabra interesante, dice: consideren a sus propios amos. Otras versiones, la Reina Valera dice: tengan a sus propios amos. Esta expresión llama la atención, es la palabra griega egeomai. Egeomai. Esta palabra considerar literalmente quiere decir tener en la mente, considerar o estimar. No se trata de lo que sientas o lo que te mueva en tus sentimientos o en el estómago, lo que sientes cuando ves a tu jefe. No se trata de lo que sientes, sino se trata de que en tu mente tú tengas a tu jefe en un lugar adecuado. Tener en la mente, considerar o estimar. Se refiere a una estimación basada en consideraciones objetivas, no en sentimientos. ¿Por qué? Vivimos en una cultura. El simple hecho que a ti te digan que hay alguien en la autoridad, de pronto nos hace verlo así como mal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo servía en el Ministerio de Alabanza hace muchos años, ¿no?, y yo empezaba a servir, muchos de los de la gente mis consiervos que servíamos en el grupo de alabanza, yo no tenía nada, no era líder, no tenía una posición de autoridad, eran mis amigos, ¿no? Y se me acercaban y me decían: oye, como yo soy músico, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hace esto? Oye, enséñame esto. Y teníamos una relación muy bonita, ¿no?, en donde yo les decía qué hacer, porque ellos reconocían que yo sabía más que ellos en ese tema. Y todo era miel sobre hojuelas, hasta que a los pastores se les ocurrió decir: ahora Pablo es el líder. En ese momento se destruyó el castillo, y ya las personas que antes tú les decías: oye, haz esto, sí, ok, ahora les decías: oye, haz esto, ¿no? O sea, tenemos un conflicto importante con la autoridad, ¿no? Llegas a un trabajo y por eso te decía, no se trata de lo que sientes cuando ves a tu jefe, ¿no? A lo mejor tú llegas y uno llega en el microbús y tal vez ves al dueño de la empresa llegando en un gran carro y dices: ay, ¿no?, como yo me levanto más temprano que él, y se despiertan ciertos sentimientos, ¿no? Pero entonces nuestra consideración de honor con respecto a nuestros empleadores o a nuestros jefes en el trabajo, a nuestros líderes, no tiene que ver con lo que sientas, sino, dice la Biblia, que traigas todos tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Por ejemplo, las autoridades civiles, ¿no? Las autoridades, la presidente, etcétera. La Biblia dice que oremos por ellos y da indicaciones muy puntuales de la actitud que debe tener la iglesia con respecto a las autoridades políticas incluso, ¿no? Pero resulta que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen o con lo que dicen, ¿no? Y de pronto ya salió otra vez el senador y dices: oh, y se te retuerce la panza, ¿no? O simplemente con el hecho de que es un partido con el que tú no empatizas mucho o no estás de acuerdo, etcétera, como que ya es algo que tal vez nos mueve en el sentimiento. Lo que la Biblia nos llama a hacer es: tú considera a todas las autoridades que son puestas por Dios. ¿Por qué están ahí esas autoridades? Porque Dios las puso, ¿no? Entonces, no se trata de que veamos a esas autoridades bajo la lupa de lo que me hacen sentir, sino tener un pensamiento objetivo de ellas. Ellas están ahí porque Dios decidió que así fuera. ¿Por qué a nosotros no nos hizo dueños de las empresas, no? Pues no sé, cuando llegues al cielo le preguntas, ¿no? Porque yo no sé. Y algunos
somos empleados y habrá otros que son empleadores. Y eso ha estado, y bueno, hay gente que tal vez se esfuerza y lucha y puede conseguir ser dueño de una empresa, pero hay gente que también se esfuerza y lucha y no lo consigue, ¿no? Definitivamente en eso está la soberanía de Dios. Tú debes saber que tú tienes un jefe y que está ahí y que a Dios no se le olvidó tu caso, ¿no? Oye, está mi jefe así, pues el Señor aquí sí se equivocó con mi jefe, ¿no? A lo mejor él sí pone a los presidentes, a lo mejor él sí ve qué pasa con Trump, pero pues no creo que tenga mucho cuidado de mi jefe, ¿no? O de la empresa en la que trabajo, ¿no? Definitivamente nosotros sabemos que todas las autoridades, lo que dice Romanos 13, lo que dice Tito, Pedro, son puestas por Dios. Y no hay ninguna autoridad que no haya sido o que no esté en ese lugar por un propósito por el cual Dios decidió que esa persona fuera, ¿no? Y eso es lo que debe estar en nuestra mente. Está aquí porque Dios decidió que así fuera. ¿Y por qué yo no soy el jefe? Pues bueno, porque Dios decidió lo mismo, ¿no? Y no podemos vivir cualquier sistema de trabajo, cualquier sistema laboral, no todos. Imagínense, si todo el mundo fuera jefe, ¿no? ¿Quién es la fuerza de trabajo, no? O si solo fuera fuerza de trabajo y no hubiera personas que tienen la capacidad de liderar, etcétera. Entonces es algo que definitivamente está en control de Dios. No quiero decir, esto también es importante, no quiero decir que con esto Dios está justificando la esclavitud, puntualmente hablando, ¿no? Dios la regula, de hecho, en el Antiguo Testamento, en la ley, dice, si tú tienes un esclavo, y dice, tienes que tratarlo bien, y tienes que considerar, y tienes que darle descanso, y algo muy parecido ya, no a lo que viene a nuestra mente como un esclavo, ¿no? Como esos que vemos en las películas, sino más bien como una relación laboral. Trata bien a las personas que trabajan para ti. Ve por favor a 1 Pedro 2, verso 18. Tenemos que dar una correcta valoración, valorar y estimar a estas personas que están en autoridad o que son nuestros jefes en el trabajo, independientemente de lo que sentimos o lo que nos lleven las situaciones a sentir. Pero bueno, dice Pedro, primera carta de Pedro 2, verso 18, dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué está diciendo? Si tú eres un siervo, si tú eres un empleado, si tú trabajas para alguien, si tú le rindes cuentas de tus labores a una persona, tienes que estar sujeto a tu amo, despotes, ¿no? A aquella persona que liderea. Y dice aquí, con todo respeto. El respeto a la autoridad, como ya te decía, es algo que se ha perdido, ¿no? No solo en cuestiones laborales, ¿no? Los jóvenes, poco respeto ya le tienen de pronto a los mayores, por ejemplo, a los ancianos, a sus padres incluso. Pero entre nuestras relaciones, incluso nuestras relaciones de trabajo, tienen que ser considerando el respeto como algo importante. Sabiendo que, como vamos a ver más adelante, a quien servimos es al Señor. A Dios es al que servimos. Dice, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los insoportables. Qué fácil sería, ¿no? Que mi jefe sea siempre el buena onda, que me da permiso de todo. Entonces, bueno, pues. Pero imagínate, ¿no? Los jefes de pronto llegan de malas, ¿no? O de pronto toman decisiones que tal vez no nos convencen del todo. Que no son necesariamente personas afables o no son necesariamente personas amables, sino hay personas que son difíciles de soportar. Pero esa cuestión de que son difíciles de soportar no implica, hermano, que le pierdas el respeto por la posición en la cual Dios le puso, ¿no? Me anticipo un poco, yo sé que
muchos estarán pensando, ¿no? Pero si me maltratas y eso, bueno, más adelante consideraremos si hay un límite, qué pasa con esto. Pero bueno, no solo por el hecho de que te caiga gordo el jefe, le vas a perder el respeto, ¿no? No solo porque tenga unos modos que no son los que te parecen adecuados, o no solo porque no te pidió muy bien las cosas, vas a dejar de tratarlo con respeto. Dice el verso 19, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Sabes qué? Pedro está considerando que hay tratos injustos en esas relaciones laborales. Pedro está considerando que sí puede haber maltratos y personas insoportables, usando las palabras literales que dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero dice que cuando yo, por causa de mi conciencia, no de mi conciencia al jefe, sino de mi conciencia ante quién, ante Dios, estoy dispuesto a soportar penalidades, incluso injustas. ¿No? Siempre pasa, ¿no? Me acuerdo, híjole, me voy a balconear. Yo hace muchos años trabajaba en una empresa de abogados. Imagínate, ¿no? ¿Me ves ahí? No, ¿verdad? Ni yo. Pero bueno, trabajé por azar, por Dios me puso ahí un tiempo. Y me acuerdo que me mandaron a hacer una labor en mi tiempo de comida. Era mi horario de comida y me mandaron a hacer algo que iba a interferir con el horario de comida. Y yo le dije, oye, pero es mi horario de comida. Y me dijo el jefe, ve, ¿no? Oye, pero a tal hora empiezo a comer. Y me dice todavía, pues bueno, a esa hora te bajas del carro y comes y te subes y sigues, ¿no? Y yo contesté, pero esto es injusto. Y me contestó lo que creo que contestaría cualquier jefe, pero pues yo soy el jefe, ¿no? Y con todo y mi muina y con todo, pues fui y no me bajé a comer, hice lo que me dijo y ya después comí, ¿no? Pero independientemente de algo que yo considere injusto, ¿cuál era mi labor? No solo como empleado, sino cuál era mi labor como cristiano. Era, sí, jefe, voy, ¿no? A lo mejor si considera, ay, mira, es mi hora de comida, pero voy, ¿no? Incluso cuando hay injusticias. Y dice el verso 20, pues qué mérito hay cuando, si ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Mira, si el jefe te llamó la atención por llegar tarde todos los días y lo soportas, que hermano, por favor no llegues tarde ni un día a tu trabajo, eso no da buen testimonio. Pero si cuando haces algo mal y te llama la atención dices, oh, bueno, pues sí, me lo merezco, ¿no? Llegué tarde, ¿no? No hice esto bien, eché a perder un escrito, ¿no? Y viene una llamada de atención y tú lo aguantas porque sabes que la regaste, ¿no? Pero dice, ¿qué mérito hay en eso? Pues si la regaste, pues justo es que alguien te llame la atención. ¿Qué mérito hay en que tú aguantes o que soportes esto? El mérito está en que cuando tú haces lo bueno, si me esforcé, si trabajé, si llego temprano y de todas maneras te regañaron, ¿no? Ahí sí hay un mérito. Y dice, y cuando soportas esto con paciencia, dice, esto es agradable delante de Dios. ¿Por qué? No solo porque a Dios le guste que sufras, ¿no? Dice el verso 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Te imaginas Cristo diciendo, esto es injusto? Cristo fue a la cruz de manera injusta. Totalmente, fue un juicio injusto y fue a la cruz. Dice la Biblia que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Lo único que dijo es, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? No se defendió.
Cuando nosotros presentamos una actitud mansa, humilde, incluso en medio de una actitud injusta, hermano, estás hablando del evangelio a tu jefe. Tú le estás diciendo, el Señor al que sirvo, que no es necesariamente usted, el Señor al que sirvo sufrió penalidades con tal de que otros fueran salvos. Un día va a decir tu jefe, ay, ¿no? Dice la Biblia que la palabra suave quita la ira, ¿no? En momentos difíciles has tenido una palabra suave para tu jefe, ¿no? Una palabra sabia, una palabra parecida a lo que Cristo diría. Acuérdate que tú y yo somos representantes de Cristo aquí en la iglesia, pero no solo aquí en la iglesia, en tu trabajo. ¿Sabes quién representa a Cristo en tu trabajo? Tú. A tu trabajo no va a ir el de la alabanza, a tu trabajo no va a ir el pastor, no, a tu trabajo no va a ir la persona que nos recibe con una sonrisa. ¿Quién presenta el evangelio en el lugar que tú trabajas? Tú. ¿Y cómo? Con una actitud como la de Cristo, ser como Cristo. ¿Para qué? Dice, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Piensa en el ejemplo de Cristo. Regresa a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, vamos a leerlo otra vez completo. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos consideren, ya hablamos de todo esto, a sus propios amos como dignos de todo honor. Esta cuestión de todo honor es con respeto, considerándolos, es eso que hacemos en nuestra mente, como considerarlos como puestos de parte del Señor, etcétera. Pero tiene un propósito. No solo es para que tu jefe se sienta bien, o no solo es para que no tengas problemas en el trabajo. Dice aquí, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¿Sabes que hay algo muy triste sobre todo en Latinoamérica? Muchas veces tú llegas a empresas en las cuales tú dices que eres cristiano y no te contratan, ¿no? ¿Y sabes por qué no te contratan? Porque han tenido muy malas experiencias con los trabajadores cristianos. Por ejemplo, sobre todo en la zona oriente, en el oriente, ¿no? Japón, por ejemplo, algunos países en ese sentido, de ese tipo. Si van a contratar a alguien, van a iglesias a buscar trabajadores, porque saben que si un trabajador es cristiano, tiene convicciones y valores que lo van a llevar a no robar, no robar no solo en cuestiones materiales, no robar en el tiempo, a la hora que entran, a la hora que salen, ¿no? En muchos países la gente busca contratar personas cristianas porque su experiencia con las personas cristianas ha sido esa, de buenos trabajadores, responsables, confiables. Algo así es triste, pero nuestra cultura es un tanto diferente. Y no tendría que ser punto de cultura. Un hijo de Dios tendría que ser el mismo aquí, en China, en Japón o en cualquier lado. Responsable. Imagínate que las empresas hoy digan, vamos a las iglesias para llevar nuestra bolsa de trabajo porque queremos esa gente que es bien puntual. Sabemos que en la iglesia hay gente esforzada, con convicción, que no me va a robar, que va a estar ahí, que si le pido algo no me va a responder, que es injusto, ¿no? Creo que es algo que el Señor tiene que tratar con nosotros. Y bueno, sí, definitivamente creo que lo ha estado tratando en nuestras culturas, pero definitivamente creo que nosotros tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Los mexicanos son impuntuales, ¿no? Y ya porque somos mexicanos creemos que podemos ser impuntuales, ¿no? Y todo el mundo puede llegar tarde al trabajo. ¿Por qué? Pues porque soy mexicano, ¿no? No, pero eres mexicano, pero es cristiano, hermano. Llega a tiempo. Si tu jefe te dijo que llegues a las 8, llega a 7:30, ¿no? ¿Por qué no llegar antes y decirle en una actitud de amor, no de lisonja, pero jefe, ya te preparé tu cafecito, ¿no? No de lisonja, sino de
mostrar el amor de Cristo a las personas. Dice aquí que por el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. En nuestras culturas es muy fácil que los jefes, que los empleadores, que las empresas hablen mal de Dios como resultado de nuestra actitud. ¿Qué piensan las personas? Cristianos. Y se dice cristiano. Hermano, eso no, por supuesto, no tendría que ser así. Para que el nombre de Dios, para que nadie hable mal de Dios por mis actitudes. Para que nadie hable mal de Dios por mi desempeño en el trabajo. ¿Qué dirá mi jefe de Dios al ver mis actitudes? ¿Seré un buen representante de lo que es Cristo? ¿Del carácter de mi Señor? ¿No? ¿O estaré dejando en mal, ¿no?, a mi Padre Celestial? ¿No? Un trabajo entonces respetuoso, bueno, honesto, sirve para que el nombre de Dios, para que nadie hable mal del nombre de Dios. La actitud y la conducta de los cristianos en sus relaciones diarias de trabajo influyen en cómo las personas perciben a Dios y a la doctrina. ¿A qué nos referimos en doctrina? Las personas en tu trabajo perciben lo que tú predicas, perciben el evangelio, no solo por lo que hablas, sino por cómo te comportas. Porque podemos llegar y hablar de Cristo, y somos llamados a hablar de Cristo, por supuesto, habla de Cristo. Pero si para hablar de Cristo dejaste de hacer lo que tu jefe te dijo, llegaste tarde, ¿no?, y llegas hablando de Cristo, ¿qué es lo que las personas dicen? Debemos saber que mucho de lo que las personas que no conocen al Señor reciben de Dios es a través de nosotros. De cómo una persona percibe el evangelio, definitivamente es a través de cómo nosotros vivimos el evangelio, no solo en la iglesia, sino cómo vivimos el evangelio allá afuera. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos si estamos llevando a la gente a Jesús por la manera en que trabaja, o si estamos alejando a la gente de Jesús con su mal desempeño y testimonio en el trabajo. En este tiempo, hermano, de persecución, de que la iglesia era perseguida, que muchos cristianos morían por su fe. Por supuesto no existían campañas evangelísticas por las redes sociales, ¿no? O no salían al Zócalo todos con una playera blanca para predicar el evangelio. Lo que nosotros relacionamos mucho a unas actividades evangelísticas, hay que hacerlas, no estoy diciendo que no se hagan, pero lo que nosotros vemos aquí, ¿cuál era la actividad evangelística que hacían estas personas? Con su actitud, con sus amos. Hablaban de Cristo, porque si ellos salían al Zócalo, los mataban, ¿no? Entonces ellos con su vida, las personas que trabajaran con ellos eran atraídos a Cristo. Hermano, creo que definitivamente la mayor herramienta evangelística que tenemos como iglesia, independientemente de que salgamos a hacer y repartir folletos, hay que hacerlo. No estoy diciendo que esto no se deba hacer, por supuesto hay que hacerlo y por todos los flancos. Pero hermano, si cada uno de nosotros estuviera cumpliendo esto en nuestro lugar de trabajo, mostrando a Cristo, estoy seguro que mucha gente vendría con nosotros. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué tiene? Yo quiero lo que él tiene. Yo quiero el matrimonio como él. Ok, yo soy el jefe y tengo mucho dinero y él tiene muchos menos recursos,
pero tiene a sus hijos obedientes, pero él es fiel a su esposa, cosas que el dinero no me ha dado. Yo quiero lo que él tiene, ¿no? Como una persona que no tiene tantos recursos, es totalmente plena y feliz con su platito de frijoles, ¿no? Y yo que tengo el gran banquete, no puedo con mi conciencia. Yo quiero lo que esta persona tiene. Hermano, esa es nuestra principal herramienta evangelística. Tú eres la principal herramienta evangelística de la iglesia, de Cristo. Hagamos más cosas, pero definitivamente tendríamos que tener una convicción en ese sentido cada uno de nosotros, porque el llamado evangelístico, la gran comisión, no es hagan un grupo de evangelismo y que ellos sean los únicos que prediquen. No es todos los que somos discípulos de Cristo, ve y haz discípulos. Yendo, dice. Y está en gerundio, no vamos a explicar mucho lo de la gran comisión, pero es yendo. Mientras vas caminando, mientras vas trabajando, mientras haces lo que tienes que hacer, haz discípulos. No necesariamente ir expresamente a un punto a buscar discípulos, también hay que hacerlo. Pero nuestra labor es, mientras vivo, mientras hago lo que estoy haciendo, hago discípulos, porque esa es mi primer labor. Ese es el propósito de mi vida, hacer discípulos. Y estos hermanos del primer siglo, su herramienta evangelística principal era su testimonio en el lugar donde ellos se desempeñaban, en sus lugares de trabajo. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? Si están viendo en nosotros lo necesario como para decir, oye, aparte de que vienes de aquí de lunes a viernes o de lunes a sábado, también te levantas temprano los domingos, ¿no? Y eres bien feliz. Y respondes bien. Y yo quiero, invítame a donde vayas, ¿no? Ser la imagen de Cristo. Ve ahora a Colosenses 3, verso 22. Colosenses 3, 22, Nueva Biblia de las Américas, dice así: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos. Otra vez, está hablando exclusivamente a aquellos empleados, trabajadores, esclavos, siervos. Obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como que quieres agradar a tu amo en sí, sino de manera sincera. ¿Y cómo es la manera sincera? Por temor a Dios. No es por temor a tu jefe. No es por temor a tu jefe que tienes que llegar temprano a tu horario de trabajo. No es por temor a que te descuenten. ¿Sabes por qué tenemos que llegar temprano a nuestro horario de trabajo? Por temor a Dios. No a cuando llegue la quincena y vaya a estar reflejado ahí, sino dice aquí, temiendo al Señor. Verso 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y está hablando en ese contexto del trabajo. Hermano, si te mandaron a limpiar la maquinaria no lo hagas por tu jefe, hazlo por el Señor. Si te mandaron por las copias, no lo hagas por tu jefe, hazlo por el Señor. Si atiendes una tienda, ¿no? Atiende amablemente a las personas. No lo hagas solo por las personas o para que regresen a comprarte. Hazlo porque esto agrada al Señor, porque estás sirviendo al Señor, como al Señor y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y dice aquí, es Cristo al Señor a quien sirven. Hermano, ¿sabes cuál es tu verdadero jefe? Cristo. ¿Sabes quién es tu verdadero jefe en el trabajo? Cristo. Y si estás quedando mal, llegando tarde, no cumpliendo tus horarios laborales, no teniendo respeto, etcétera, a quien estamos afrentando y contra quien estamos pecando, haciendo todas esas cosas, es contra Cristo, porque nuestro verdadero jefe, hermano, es Cristo.
a Él le rendimos cuentas, ¿no? A Él le servimos. Dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, esto sin acepción de personas. Si procedes de manera injusta en tu trabajo, ¿no? Si no hiciste lo justo en tu trabajo, va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia, ¿no? Tal vez pues no te vuelvan a llamar a trabajar con ellos. No sé, puede haber muchas consecuencias de un comportamiento injusto. Ahora ve a Tito 2, verso 9, porque esto es un principio que definitivamente va por toda la Biblia. Por eso te decía, estamos estableciendo principios, no solamente una relación esclavo y amo, sino los principios que la Biblia habla con respecto a nuestra vida laboral, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida como personas que obedecemos a otras personas. Tito 2, verso 9, te lo voy a leer en la NTV. Y dice, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. Y dice la NTV, no deben ser respondones. Verso 10, ni robar, sino mostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. ¿Cuál es nuestra labor en el trabajo, hermano? Mostrar que eres persona de confianza. Pueden confiar en nosotros con las labores que nos han, ¿no? La gente que está liderándonos o guiándonos puede estar tranquila de que tú vas a estar en el lugar que tienes que estar a la hora que tienes que estar. O está preocupada, hoy va a llegar, no va a llegar, ¿quién va a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo si no llega? Nuestros líderes, nuestros jefes tienen que estar tranquilos y saber, ¿a quién le encargamos esto? A fulanito. Tranquilo, porque Él lo va a resolver. Porque Él va a estar donde tiene que estar, en el lugar que tiene que estar, ¿no? Dice verso 10, Tito 2, verso 10, segunda parte. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos sentidos. ¿Te das cuenta de lo que ya decíamos? Esta actitud en el trabajo de no ser respondón, no robo en mi trabajo, sino que soy digno de confianza, que soy bueno en mi trabajo, esto hace que la enseñanza acerca de nuestro Salvador sea atractiva. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Cómo? Estás haciendo atractiva. Dice ahí en Malaquías, dice, hablando de los diezmos, trae tus diezmos al alfolí, allá al inmenso en tu casa, etc. Y dice todo, y dice, y serás tierra deseable. Y serás tierra deseable. Imagínate que alguien pase y diga, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar con esa persona. Yo quiero que esa persona trabaje para mí. Tierra deseable, hacer que la enseñanza del Señor, hacer que el evangelio sea atractivo. Traemos presentaciones y hacemos y queremos que el evangelio sea atractivo. ¿Sabes cuál es la mejor forma? No esta, es mi vida. Mi vida. ¿Cómo hago atractivo el evangelio a las personas con las quienes estoy trabajando? Y dice el verso 11, Tito 2, verso 11, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Hermano, Dios no ignora la injusticia y Dios no ignora que vives en un mundo maligno. Hermano, ¿sufres injusticia? Estoy seguro que sí. Como yo la sufro y como cualquiera que vive en este mundo maligno, de una u de otra manera, estamos expuestos a la injusticia. Y Dios no lo ignora. Y Dios dice, en este mundo maligno, Dios sabe que es un mundo maligno. Dice, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. El mundo maligno no debe hacer que yo me comporte como un rebelde, ¿no? El mundo maligno no debe influir en mí para que yo empiece a vivir de manera injusta o de manera no sabia. Al yo saber que vivo en un mundo maligno y que las personas
que trabajan contigo en el lugar de tu trabajo, que no conocen a Cristo, definitivamente, si no conocen a Cristo, están siendo guiadas por el maligno a tomar sus decisiones. Nuestra manera, hijos de Dios, de actuar en esos lugares donde hay corrupción, situaciones injustas, tiene que ser sabia, justa y devota al Señor, y piadosa, temerosa de Dios. Verso 13, mientras anhelamos con esperanza este día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, esta injusticia que vives en este mundo maligno no es para siempre. Un día Cristo mismo va a juzgar, y va a juzgar a tu jefe, y va a juzgar a las autoridades, y el que va a traer ese juicio justo, no de acuerdo a sus sentimientos, no de acuerdo a lo que le hace sentir su panza, a lo que Dios sabe que es justo, y el Señor le va a dar a cada quien, a ti como empleado, o a ti como jefe, a tu jefe o a tu empleado. ¿Sabes qué? El Señor es el que va a aplicar justicia en todos ellos. Y yo tengo, dice aquí, la esperanza de ese día maravilloso en el que el Señor va a revelar su gloria. Dice el verso 14, Él dio vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Y dice aquí, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Dice aquí, un pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. No solo en la iglesia, en tu trabajo, con tus papás, con tus hijos. Porque mi compromiso es hacer buenas acciones y reflejar quién es Cristo. No solo un compromiso con nuestro jefe o aquellos a quienes les rendimos cuentas, sino comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la verdad y ser buenos representantes de Jesús en esta tierra. Hay un ejemplo, ve a 2 Corintios 9, verso 13. Hay un ejemplo que Pablo le dice que tienen que dar a la iglesia en Corinto con respecto a los judíos. De los judíos, de Jerusalén, de los judíos, había empezado la predicación del evangelio, ¿no? Y se había movido a muchos lugares debido a la persecución, y había llegado el evangelio a Corinto, ¿no? Y en Corinto había muchos cristianos, hijos de Dios, ¿no? Y Pablo reta a la iglesia en Corinto a hacer evidente ante los judíos que en efecto eran cristianos, ¿no? De acá salió el evangelio, pero acuérdate, había una reticencia importante entre los judíos y entre los gentiles. Entonces sí les predicamos, pero a ver si es cierto, ¿no? O sea, sí voy y predico las buenas nuevas, pero son gentiles. O sea, sí había cierta separación entre los judíos y entre los que eran gentiles. Y en medio de eso está hablando de las ofrendas, igual de los diezmos. Te voy a leer lo que dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, 2 Corintios 9:13. Dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, está hablando de los diezmos, pero está diciendo que es una demostración de servicio. ¿Te das cuenta? Cuando los judíos cristianos reciban esta demostración de servicio de parte de ustedes, los gentiles, le está diciendo Pablo, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. O sea, Pablo les está diciendo, no solo mándeles una carta que diga, sí, nos convertimos, wow, ¿no? Sino cuando los judíos vean que estos gentiles les están sirviendo a través de las ofrendas, ellos se van a dar cuenta, es de veras, ¿no? Dice, ustedes acompañan con obediencia la confesión del Evangelio. Hago evidente lo que el Evangelio hizo en mí con aquellos que quizá no me creen que soy cristiano, ¿no? Sí, cierto, ¿será que eres cristiano? ¿Será que es cierto? ¿No? O sea, como que de pronto hacen menos a las personas. ¿Sabes qué?
no solo lo vamos a hacer con argumentos apologéticos, que por supuesto ahí están y podemos hablar de todos ellos, pero dice aquí que cuando hay una demostración de servicio, ellos van a alabar al Señor porque nuestra obediencia es congruente con el evangelio que hemos recibido. ¿Cómo sirves? ¿A quién sirves? ¿Estás sirviendo en casa tal vez a tus padres? ¿Estás sirviendo a tus líderes en la iglesia? ¿Estás sirviendo a la iglesia misma? ¿Estás sirviendo en tu trabajo a tu jefe? Como ya hemos dicho, si yo acompaño con obediencia al Señor mi predicación del evangelio, ellos van a estar convencidos de si son de a de veras. No solo están hablando, no solo me habla del evangelio como pretexto para no trabajar, ¿no? Sino en efecto, yo veo que en ellos está pasando algo que yo quiera. Hago evidente el evangelio y ellos alaban al Señor. Dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Jeremías, vea Jeremías 29, verso 7, algo parecido. En medio de la deportación a Babilonia, ¿no? Se traen a los judíos de Jerusalén y se los llevan a Babilonia y empiezan a vivir en comunidad con la gente de Babilonia. Evidentemente la gente de Babilonia no era temerosa de Dios, ¿no? Eran paganos y muchos dioses, ¿no? Y de pronto llegan los judíos, ¿no? Que conocían al Señor, pero llegan traídos como esclavos justamente a Babilonia, ¿no? Pero dice Jeremías 29, verso 7, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. ¿Qué dice? Estoy en Babilonia, son bien malos, me tienen como esclavo, me trajeron de la ciudad que yo vivía, destruyeron las murallas, destruyeron la ciudad y me tienen en Babilonia. ¿Qué dice el Señor? Hagan una revuelta, ¿no? ¿Dice eso? ¿Qué dice? Trabaja por la paz y la prosperidad de la ciudad a donde yo los envié. Hermano, trabaja por el bien y la prosperidad del lugar donde estás trabajando, porque el Señor te envió ahí. Sí, que tu jefe prospere. A veces nos da, ay, él tiene y yo no. Amén, gracias a Dios. Probablemente para eso te mandó Dios ahí, para que tu jefe, para que tus compañeros de trabajo tengan paz y prosperen ellos. El pueblo de Israel estaba como esclavo en Babilonia, pero su labor era hacer prosperar a la ciudad a donde habían sido enviados. Como estos cristianos que te decía que en algunos países son llamados porque hacen prosperar. O sea, las empresas lo ven como un buen negocio, ¿no? O si en los cristianos tengo un buen trabajo, las cosas resultan bien y tengo una empresa próspera. Hagamos prosperar. Trabajemos por la paz y la prosperidad. Dice, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Ves injusticias en tu trabajo, dificultades, tu jefe que quién sabe qué le pasa? ¿Ya probaste orar por él? ¿Ya probaste orar por su prosperidad, por su paz? Pedirle a Dios por él, porque de que él esté bien, depende que tú también estés bien. Ora por eso, ora, hermano, por muy contrarios que pensemos al gobierno, por ejemplo, la Biblia me dice que ore por ellos, ¿no? Y si las cosas salen bien y si hay prosperidad, pues todos vamos a traer una consecuencia de esa prosperidad. Si la empresa donde estás prospera y hay paz, también va a traer paz y tú vas a estar bien, ¿no? Si en el trabajo donde estás, si tu jefe o tú como jefe, si tus empleados no conocen al Señor,
tenemos la responsabilidad de modelar el evangelio y anunciar con tu trabajo, con tus labores, con tu testimonio, quién es Jesús. Regresa a 1 Timoteo 6, verso 2. Y dice así: y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Pasaba algo, ok, no es cristiano, le predico el evangelio y ok, trabajo bien para él, me esfuerzo, lo que ya hemos platicado. Pero si mi jefe es cristiano, entonces él tiene la obligación de ser comprensivo, ¿no? Entonces él tiene la obligación de que si llego tarde no me descuente. ¿Por qué? Pues porque somos hermanos, ¿no? Entonces él va a tener consideración y no me va, ¿no? A veces, o estamos en la iglesia, ¿no? Y decimos, bueno, estamos en la iglesia y somos cristianos, entonces no tengo que ser tan responsable. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia. No tengo que hacer tan bien mi trabajo. ¿Por qué? Porque es la iglesia, ¿no? Esta frase mala, pero es para el Señor, ¿no? Así como que si es para el Señor, entonces lo puedo hacer mal, ¿no? Cuando tienes, dice aquí, un amo creyente, si tú rindes cuenta a alguien que es cristiano, si lo haces por un hijo de Dios, perdón, si lo haces, si te portas de manera respetuosa, puntual, honesta con alguien que no es hijo de Dios, con mayor razón, hermano, tienes que hacerlo entre nosotros. Entre nosotros, en nuestras relaciones laborales que tengamos entre nosotros, y aquí se dan algunas relaciones laborales, en tu servicio en la iglesia, si aquel a que le rindes cuentas o tiene un grado de subordinación, ¿no? Muestra respeto, y porque es tu hermano, dice aquí, sírvele aún mejor. No porque sea cristiano, dejes de servirlo. Todo lo contrario, sírvelo aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. No se trata de decir que si mi jefe es cristiano, tenemos la misma fe, entonces puede comprenderme y me deja hacer lo que sea, si se supone que es mi hermano. Un teólogo, un gran teólogo llamado Warren Wiersbe, relata una historia de una mujer joven que había dejado su trabajo en una empresa, ¿no? Un trabajo secular, por ir a trabajarse a una organización cristiana, ¿no? Y trabajaba para esta organización cristiana. A ella le había ido muy bien en su trabajo secular y de pronto llega a su trabajo en una organización cristiana y las cosas pareciera que se complicaron mucho, ¿no? A veces nosotros decimos, ay, afuera, pues sí, tengo un buen, con mi jefe tengo una buena relación y todo, pero de pronto, no sé, el servicio en la iglesia o entre nosotros, ¿no? Así como que, ay, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque esperamos cosas que a veces no somos capaces de dar. Pero bueno, dice este teólogo de esta mujer que llegaba, estaba muy desilusionada y dice que ella decía, pensé que iba a ser el cielo en la tierra, ¿no? Imagínate, ya dejé de trabajar para esta organización que es del mundo, entonces llega una organización cristiana y decía esta mujer, pues va a ser el cielo, todos cristianos, ¿no? ¡Guau! ¿No? Y estaba muy desilusionada. Dice, en vez de esto no hay más que problemas. El teólogo Wiersbe le pregunta si estaba trabajando igual de duro para su nuevo jefe como lo hacía en su trabajo secular. La mirada en su rostro decía, no. Ella en su trabajo secular era esforzada, trabajadora. Y el teólogo le cuestiona, ¿estás trabajando igual de fuerte con ellos? No respondió, pero su mirada lo dijo todo. No. Así que el teólogo le dijo, trátate de trabajar más duro y muestra verdadero respeto a tu jefe. Solo porque todos los de tu oficina sean salvos, no significa que puedes dar menos de ti. Ella tomó su consejo y sus problemas se resolvieron.
A veces creemos eso. Yo ayer recordaba con mi familia cuando yo entré a la alabanza, al servicio en la iglesia. Estaba un músico que era un músico muy importante, con mucho reconocimiento, muy reconocido en México. Eh, fue mi maestro y amigo. Y de pronto yo, al estar siendo su discípulo en el Evangelio, y no solo en eso, sino en la música, me empezó a enviar a trabajos seculares, ¿no? Empresas con personas de música, a que yo hiciera un trabajo. Me dijo, oye, lo haces muy bien, te voy a recomendar. Y recomendó mi trabajo a un lugar que él no podía ir, por ejemplo, y era una persona muy importante. Me mandaba a mí, ¿no? Yo era tenía 19 años, ¿no? Entonces de pronto llegaba a esos trabajos y el gran músico, y de pronto llegó el chavito de 19 años y él, ¿no? Hablaba bien de mí, ¿no? No, está chavito, pero mira, hace y sirve. Y gracias a Dios pude responder muy bien en el trabajo afuera. Pero un día en la iglesia estábamos tocando y no me supe la alabanza, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, ni yo ni varios, ¿no? O sea, fue un desastre, pues, ¿no? Y de pronto bajamos y me llama y me dice, oye, yo estoy seguro que a los lugares que te he mandado a trabajar no haces esto. Estoy seguro que ahí respondes bien, te sabes todo. ¿Por qué en la iglesia no lo harías? Me dice. Se me cayó la cara de vergüenza. Por supuesto, ni siquiera le respondí. ¿Qué argumentaba? ¿No? Tenía toda la razón. En esas empresas yo había respondido bien y había dejado bien su nombre porque él me había recomendado. Pero en la iglesia, que tal vez yo consideraba, son cristianos, no, aquí quizá nadie se da cuenta, pues puede estar tocando ahí cualquier cosa y nadie se da cuenta. Pues bueno, él se dio cuenta, ¿no? Y me llama la atención. Y no respondí. Lo único que dije para mí, sí, esto no me va a volver a pasar. No, esta actitud no debo volver a tenerla. Y por supuesto, a partir de ahí empecé a apreciar con el mismo valor este trabajo que yo desempeñaba afuera y la labor de servicio que yo hacía, en primera para Dios y también para mis hermanos. Creo que eso movió mi corazón con respecto a mi servicio, con respecto a mis hermanos cristianos. No porque estos lugares sean reconocidos y todo, ahí voy a llegar re bien y acá no lo voy a hacer. ¿Por qué tendría que ser así? Hermanos, si vas a servir a tus hermanos, sírvelos aún mejor que lo que harías allá afuera. Dice Gálatas 6:10 que todos nosotros debemos hacer bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Si hago yo bien las cosas con respecto a todos, tengo una mayor responsabilidad en hacerlas bien para mi familia en Cristo, para mis hermanos en Cristo. Y termina este verso con una expresión que dice, enseña y predica estos principios. Esta expresión indica, enseña y predica. Pablo le está diciendo, continuamente tienes que estar enseñando y predicando esto. O sea, ¿qué está diciendo? Que no se le olvide a la iglesia su responsabilidad allá afuera. Que no se le puede olvidar a la iglesia la responsabilidad que tienen con sus jefes afuera, incluso con sus jefes cristianos, ¿no? Porque esto refleja esta actitud de los hijos de Dios, reflejan algo fundamental para la vida cristiana. Y ya te decía yo, mi mejor herramienta de evangelismo es esa, hermano. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no hacemos? Lo haremos y estamos pensando y estamos trabajando y queremos hacerlo. Pero hermano, definitivamente no te esperes a tener una playera blanca y salir con un folleto
Hagámoslo. No estoy diciendo que no, por supuesto, tenemos que hacerlo. No estoy diciendo que no y quiero ser enfático. La iglesia tiene que hacer esa labor. Pero hermano, no te tienes que esperar para ser alguien que predica el evangelio solamente en esas condiciones. Lo puedes hacer desde hoy. Si tú tienes esa pasión por las almas, hazlo ya. Hazlo ya. Te aseguro que conoces a muchas personas que no conocen de Cristo. Tus vecinos, tus jefes, tus primos, te aseguro que conoces a muchas personas. Hermano, tu testimonio es tu principal herramienta evangelística con ellos, ¿no? Y ellos son la tierra que el Señor te está dando para que hagas discípulos, hermano. Esa es nuestra labor. Un testimonio silencioso tal vez, pero con nuestra conducta con las personas, con la práctica de lo que hago, cómo sirvo, cómo trabajo, cómo me desempeño, sabiendo que al que servimos o nuestro verdadero jefe es Cristo. Por supuesto, y con esto termino, donde hay límites, ¿no? No hay una sumisión que deba ser totalmente ciega. Pablo, no Pablo, bueno, sí, en el libro de los Hechos, Pablo y Pedro, ¿no? Cuando les ordenaron no predicar, ellos dijeron: me es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, ¿no? Así que si tu jefe te manda por copias a lavar su carro o a responder unos correos electrónicos, no hay pecado en esto, ¿no? Hazlo. Pero si en esto hay algo pecaminoso, te es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si tu jefe te está pidiendo algo que implique algo deshonesto, algo injusto, robar, ¿no? Ahí sí, nuestra principal responsabilidad es obedecer primeramente al Señor. ¿Ok? Sacar copias no deshonra al Señor. A lo mejor me deshonra a mí y me siento mal porque me mandó por las copias, pero no es pecaminoso y no deshonra al Señor. Tengo que ir por las copias. Pero si me mandan: contesta este correo, pero fírmalo y di que recibiste tal cosa y no la recibiste, ¿no? Ahí sí, por supuesto, te está pidiendo que mientas, que digas una mentira, ¿no? Esta cuestión de la sumisión, esta cuestión de la obediencia, no se trata de perpetrar injusticia o la corrupción. Honra no es ser cómplices. Honra no implica ser cómplices de algo pecaminoso, ¿no? Porque este es un principio bíblico, pero hay más principios bíblicos a considerar. No robar. No, o sea, otros principios bíblicos los tenemos que observar en nuestras relaciones laborales. No mientas, ¿no? Si te obligan a mentir, ok, hay otro principio bíblico que me dice que no debo mentir. Estar enfrente de una cuestión, no solo, decía Pedro, ¿no? No solo los jefes insoportables. Bueno, hay personas pues, que son difíciles de soportar. Pero quizá que esto ya va más a solamente una cuestión de soportar, sino por supuesto tú estás viendo un abuso, un maltrato. Por supuesto, ahí ya va implícita una cuestión pecaminosa que definitivamente se tendrá que evaluar y ver ciertas cosas. En ese sentido, sí, acércate con alguien que consideres espiritual para que te retroalimente y puedas tener un consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría del Señor, ¿no? Es importante observar todos estos principios, pero estos principios no se desacreditan entre ellos. Definitivamente hay un principio de honra y respeto que predica el evangelio a las personas o a las situaciones en las que el Señor nos pone como trabajadores. Inclina tu rostro y terminamos orando. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, Señor, y nos das la oportunidad de